Hola, buenas tardes. Antes de iniciar con mi conferencia denominada entre la decisión política o jurídica de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, a propósito de la acción penal en el proceso de transición colombiano, un enfoque comparado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quisiera dar agradecimientos a la directora del Instituto Académico INDES, Rocío Judith Canchari. También la oportunidad de participar en el marco del Foro Internacional Iberoamericano por una Cultura de Paz, Educaciones en Valores, Derechos Humanos y Estrategias contra la Violencia de Género en un Mundo Globalizado, que hace parte pues de la estructura organizacional del Instituto de Investigación de Desarrollo, Sociedad y Derechos Humanos. Espero pues con mi presentación dar a entender un tópico, una propuesta que estoy desarrollando acerca de la forma en la cual la JEP y la CPI lograron entablar una conciliación para permitir la justificación del proceso de paz colombiano. Un abrazo a Judith, a Rocío. Bien, la estructura será muy básica. Primero pues haré una introducción, luego hablaré sobre la función de la CPI, luego la función de la JEP, luego miraré un baremo político, acto seguido un baremo jurídico y llegaré a unas conclusiones. Introducción. El tema planteado bajo este título pretende señalar o por lo menos realizar un acercamiento claro acerca de cómo la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana logró justificar el proceso de paz, mirando las decisiones de tipo político y de tipo jurídico. Para poder demostrar o señalar un poco este acercamiento, y aclaro que es solamente un acercamiento, la Jurisdicción Especial para la Paz, en cabeza del Gobierno Nacional Colombiano, tuvo que relacionarse directamente con la CPI o con la Corte Penal Internacional, dado que de ella el proceso subsidiario de investigaciones implicaba un obstáculo para poder realizar la actividad jurisdiccional en Colombia. Esto me llevó a preguntarme cuál es la decisión política o jurídica de la Fiscalía de la CPI y de la JEP a propósito de la acción penal en el proceso de transición colombiano, revisando un poco los aspectos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta parte o esta última parte en relación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos fue un dateo para tratar de identificar cuál ha sido la muestra de soluciones jurídicas en el ámbito internacional a la hora de atender casos como el colombiano en relación a guerras internas. Esa es como la parte introductoria, ¿sí? Vamos a iniciar ahorita revisando entonces uno a uno los subtítulos que les mencioné. Iniciemos con la función de la CPI. Para recordar, la función de la CPI es juzgar autores de crímenes de carácter internacional o de carácter interno, que en realidad no rechaza la CPI, de violaciones de los derechos humanos. Esta Corte Penal Internacional o Sistema Internacional Penal pretende de cierta manera investigar, permite de cierta manera sancionar o buscar la sanción por vía de responsabilidad a aquellos donde en los estados no se pudo lograr entablar una adecuada jurisdicción. Esto quiere decir buscar una localización para evitar posibles impunidades. De la estructura de la CPI podríamos decir que aparece la Fiscalía del Sistema Penal Internacional. Esta Fiscalía tiene a cargo sus investigaciones. Obvio, con un aparato estructurado interno de la CPI bastante complejo, pero
que recibe apoyo interno de los estados en los cuales se ha vinculado para la investigación. La Fiscalía realiza actos de investigaciones neutrales y objetivos para entablar y demostrar esas afectaciones de tipo jurídico. Y no solamente de tipo jurídico, sino también de tipo fáctico para despejar las dudas y entablar las responsabilidades. La función de la Fiscalía de la CPI, al igual que en la mayoría de los estados, por no decir que casi todos los estados, la Fiscalía o los ministerios públicos se encargan de realizar las indagaciones y las investigaciones para poder recaudar los elementos materiales probatorios y llevar esto a un juicio, donde se encargaría un tribunal o un grupo de jueces o un juez para tomar la decisión. Eso implicaría que la Fiscalía toma de manera autónoma la decisión de perseguir o no casos en particulares según se hayan recibido las solicitudes ante la Fiscalía o las denuncias de tipo internacional que le correspondan a la Fiscalía Penal Internacional. Funciones de la JEP, otro subtítulo. Frente a las funciones de la JEP o Función Jurisdiccional Especial para la Paz en Colombia se estableció como un órgano encargado dentro de la jurisdicción colombiana, jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial para la paz, de satisfacer derechos de las víctimas, ofrecer la verdad, la justicia y la reparación y evitar la impunidad en casos en los cuales se presentó afectación mayoritaria de derechos de miembros de la población colombiana por el conocido grupo FARC. No solamente, y esto pues lo remarco como algo característico e importante de conocer, es que el sistema colombiano no solamente ha tenido un proceso de paz con las FARC, ha tenido proceso de paz con los paramilitares, ha tenido proceso de paz con el M-19, ha intentado procesos con una cantidad de grupos que han llevado a que el sistema jurídico no solamente en una ocasión, como se puede ver en el ámbito internacional hoy en día, se haya flexibilizado, sino que también se ha demostrado en otros procesos en los cuales el sistema colombiano le ha tocado flexibilizarse, salvo que en este en particular ha tratado de seguir los elementos jurídicos del ámbito internacional en materia de no impunidad, lográndose meter en un problema interno, dado que las características de la negociación implicaban que ciertos intereses del Estado tenían que ser reducidos para poder entablar la negociación con el grupo FARC o Fuerzas Revolucionarias Colombianas o Fuerza de Guerrilla Colombiana. Las FARC plantearon sus propios intereses y esos intereses contrapuestos con el Estado colombiano necesitaban reducirse o flexibilizarse de tal manera que pudieran compaginar, pero a la hora de compaginar entre los intereses de las FARC con los intereses estatales eran de carácter jurídico y siguiendo parámetros y estándares internacionales, lo cual impedía que los intereses de las FARC pudieran conciliarse. Eso llevó, o dentro de la estructura del Estado, llevó a la creación de la JEP, un órgano especializado en solucionar el conflicto interno a través de los tribunales. Yo creo que la muestra más clara de estos tribunales, pues podemos notar muchísimos, Nuremberg o Ruanda, entre otros procesos donde también se realizaron acercamientos para soluciones internas dentro de la población. Los estados, como el colombiano, apostaron por un sistema especial para la paz, dado que, como les había manifestado en la parte inicial, necesitaban conciliar elementos de intereses. Debemos pensar algo más allá del elemento jurídico. Los estados como el colombiano y otros estados que han presentado este tipo de situaciones, no solamente de carácter interno, sino de carácter internacional, también deben tomar a presunción de conciencia o racionalizar elementos en los cuales no es conciliable una cantidad
de circunstancia frente al elemento jurídico. Por eso es que hablamos de un sistema de justicia transicional mixto, por lo menos en Colombia, donde reunimos elementos políticos y elementos jurídicos para poder justificar la creación de un órgano como el sistema de la Jurisdicción para la Paz o la JEP. Tercer punto, baremo político. Es conocido y propio por las personas que estudiamos los estados y por las personas que compartimos al interior de los estados en la formación de estos, cómo los estados plantean ideas para estructurar y alcanzar los fines por los cuales fueron creados a través de sus sistemas de contrato constitucionales. Plantearse esta postura implica que entre los fines trazados que tiene un estado, cada estado puede delimitar sus propios fines y también puede delimitar cómo alcanzarlos. Por ejemplo, mi planteamiento de alcanzar la paz implica que para llegar a ella yo puedo utilizar un sistema o puedo utilizar varios pasos para lograrlo. Entre esos pasos puede ser, por ejemplo, mantener la convivencia interna de la población. En Colombia, por ejemplo, se apuesta por alcanzar la paz. Para alcanzar la paz como una idea constitucional y política para la formación del Estado, se votó en favor a que se pudiera lograr la inmersión de un sistema en el cual se lograra alcanzar ese proceso. Entonces constituimos varias instituciones como el Ejecutivo, el Jurisdiccional, ¿cierto?, que están encargados de lograr esos fines para la convivencia de la paz y para alcanzar la paz. Este mundo es un mundo de ideas, por eso le he llamado baremo político. Es un mundo de ideas donde el Estado apunta a alcanzar un tipo de ideal por medio del planteamiento de otros ideales, como Colombia, que se planteó la idea de alcanzar la paz o la idea de la paz en la constitución política. Para lograr llegar hacia este punto, yo Estado o yo población determino una cantidad de elementos o pasos que me logren llegar a ese punto. En el baremo político podríamos decir, el Estado mismo se encarga de determinar hacia dónde quiere ir y cómo quiere ir. Es una decisión de carácter político que se aleja de la realidad jurídica. Vamos ahorita con el otro subtítulo que se llama baremo jurídico. En el baremo jurídico implica esa capacidad de reconocer que hay estándares internos en los cuales la Constitución y el sistema jurídico en una unidad generan un vínculo el cual no permite modificaciones, dado que si permite modificaciones afecta a derechos como el debido proceso, presunciones de inocencia, igualdad, entre otros elementos característicos y propios de sistemas estructurales jurídicos. Esto quiere decir que en el baremo jurídico los estados se estandarizan a través de métodos jurídicos para la construcción de normas jurídicas que responden a una unidad, en donde la unidad está articulada a un grupo de principios, valores de carácter constitucional o fundamental. Eso ata a que los estados tengan que tomar las decisiones conforme a ese sistema jurídico, por ejemplo, constitucional, donde están anclados a la toma de decisiones y sujetas a revisión por vías de control por parte de las normas jurídicas frente a las posibles modificaciones que se puedan presentar al interior de un ordenamiento jurídico. Como por ejemplo, para ponerlo a las luces mucho más aterrizado, el sistema constitucional colombiano, a la hora de hablar sobre el sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz, le tocó hacer una revisión de tipo constitucional y justificarse las razones por las cuales incluían un sistema jurídico que flexibilizaba de cierta manera toda la organización jurídica. Eso llevó a que en muchas ocasiones investigadores de varias universidades, gente de la población civil, entre otros líderes, organizaciones no gubernamentales, apuntaran o señalaran que el Estado colombiano estaba generando impunidad. Impunidad que de cierta manera en el ámbito jurídico se trató de justificar a través del uso
de otras normas jurídicas de un carácter constitucional. Por eso el sistema de constitucionalidad o control constitucional logró fundamentar y justificar de tal manera que pudieran integrarse el marco normativo para la paz. Por último, definición de la decisión. Si yo me he planteado en el título que necesitamos mirar la definición de la decisión, si es política o jurídica, de la Fiscalía, la CPI y la JEP para implementar un proceso de transición, y revisando el baremo político, el baremo jurídico, podríamos concluir que en el Estado colombiano funcionó la acción del baremo político jurídico, o sea, una mezcla entre las decisiones políticas y las decisiones de carácter jurídico. En el ámbito internacional de la Fiscalía funcionó el baremo de carácter político, pero con tintes jurídicos, un símil al sistema colombiano interno. ¿Por qué hago esta pequeña remarcación o delineación? Porque en el sistema colombiano, como en el sistema internacional, ambos sistemas penales, uno especial y otro de carácter internacional, funcionó las relaciones de carácter político y apoyo político internacional para, por lo menos, no presentar obstáculos a la articulación del sistema de JEP o Jurisdicción Especial para la Paz colombiano, pues las muestras de solicitudes en el sistema interamericano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como en el caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, referencia franquismo en Europa, pudo observarse cómo el apoyo internacional implicaba la capacidad para lograr la solución del problema. En resumidas cuentas, para poder justificar una jurisdicción como Jurisdicción Especial para la Paz como la colombiana, tocó flexibilizar los ámbitos jurídicos y tomar la decisión desde el ámbito político para darle una respuesta, una resolución. La resolución desde el ámbito político podría generarse en efectos irracionales, a diferencia de los efectos racionales del ámbito jurídico, pero si nos anclábamos al baremo jurídico, no podríamos haber aceptado la articulación de un sistema para alcanzar un proceso de paz. Revisando el sistema interamericano y revisando el sistema europeo de derechos humanos, pude apreciar cómo los estados recibieron bastante apoyo de los sistemas internacionales. Un ejemplo de estos, el europeo para el caso ya referido de franquismo y el colombiano en el sistema interamericano, dado que sin el apoyo del ámbito internacional no podía haberse aceptado un sistema jurisdiccional interno. Recuerdo la visita de la fiscal de la CPI a Colombia, en la cual puso de presente modo observación para seguir el proceso de paz, pero sin intervención. Recuerden ustedes que un principio que rige el sistema penal internacional es la subsidiariedad. Eso implica que se solucionen los problemas internos por parte de los estados. El Estado colombiano lo está solucionando a un modo adecuado, tratando de ponderar intereses, pero la ponderación de esos intereses a veces puede variar en la argumentación y generarme cambios. Eso no es óbice para decir de que el sistema penal internacional futuros o próximos, o en un cambio, en una evolución política o en un cambio del baremo político, pueda de cierta manera generar persecuciones a personas que hayan causado crímenes que afectan el ámbito internacional, como en el caso colombiano. Esas decisiones podemos verlas y en muchas reiteraciones en el sistema interamericano y en el sistema europeo. En el sistema europeo se apoyó por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos las decisiones de ese carácter para evitar que se afectara el sistema desde el ámbito internacional, desde el ámbito del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o regional, al sistema, por ejemplo, español, a la hora de solucionar el problema del franquismo. Las víctimas han hecho múltiples reclamaciones en el sistema del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero no se ha dado mucha agilidad y mucha solución a este tipo de reclamaciones, dado que si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos toma una decisión de carácter jurídico más allá de lo político, puede generar una inestabilidad en el ámbito interno del Estado. En Colombia funciona igual. La Corte Interamericana va a recibir muchas solicitudes ahorita que estamos en el proceso de paz, y las ha recibido porque Colombia es uno de los estados con mayor solicitudes o peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pero el sistema interamericano también es consciente de la decisión de carácter político de cómo, si hace modificaciones en el ámbito jurídico, puede generar cambios de afectación en el ámbito interno, llevando a generar inestabilidades en el sistema jurisdiccional especial para la paz en Colombia. A grosso modo, traté de hacer, y concluyo, traté de hacer en estos puntos que son bastante amplios y que por motivos del tiempo, del cual me señaló la directora del instituto, no podía profundizar a mayor, por eso hice como una especie de paneo de cómo lograr en cierta manera demostrarles con mayor claridad, y espero lo haya hecho un poco, cómo en el sistema, y a esto me apunto a las conclusiones, cómo el sistema interno colombiano tomó una decisión de carácter político y flexibilizó el ámbito jurídico para poder dar viabilidad al sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz y alcanzar así una paz, por lo menos con las FARC. La Fiscalía Internacional, bajo el elemento del principio de subsidiariedad y justificando las razones existentes de la autonomía de los pueblos en las decisiones de los estados a resolver sus propios asuntos, mirando los estándares de carácter internacional, no ha optado todavía, y creo que no va a optar por intervenir, dado que la decisión de carácter político apoya e impulsa el proceso de paz colombiano. Otra conclusión que puede llegarse de la exposición es aducir que el sistema colombiano revisó a través de modo de flexibilización el sistema jurídico para poder tratar de articularlo. No quiere decir de que haya eliminado todas las contradicciones del sistema jurídico, todavía tenemos muchas y se han presentado bastantes solicitudes también en el sistema interno por vía de control constitucional, pero el Estado colombiano desde su decisión política logró justificar de una manera adecuada esa flexibilización, no compartida, pero es una flexibilización que puede ser de afecciones irracionales. Sin embargo, se logra buscar una paz que es uno de los fines que tiene el Estado colombiano. Frente a la jurisdicción internacional penal y frente a materia de fiscal, pues puedo concluir que el sistema penal internacional, pues por el apoyo de la comunidad internacional o en un concierto de la comunidad internacional, logró señalar esos elementos en los cuales la Fiscalía brindó apoyo al proceso de paz. Que brinde el apoyo no quiere decir que opte por no hacer persecuciones futuras como lo podría hacer. Yo creo que un sistema de paz en un sistema jurídico es algo complejo. Cuando hablamos de estándares de aplicación de los sistemas jurídicos internacionales y hoy nacionales recogidos en el sistema constitucional, pues es complejo articularlo conforme a nuevos procesos de paz. Colombia ahorita tiene otro grupo, el ELN, que necesita también realizar un proceso de paz. Tocará flexibilizar el marco jurídico para poder adecuarlos. No hay una manera en la cual este tipo de procesos, porque son negociaciones de intereses, el Estado no tenga que poner en riesgo algunos elementos. Colombia optó, y lo recuerdo también ahorita con la ley 975 o ley de justicia y paz, también optó por darle prevalencia más al carácter de paz, justo como lo hizo ahorita con el proceso de las FARC. Espero mi ponencia haya sido un poco coherente, o por lo menos haya tratado de mostrarle la alineación para justificar las razones por las cuales me planteé la pregunta de si el sistema de la CPI y la JEP tomaron una decisión de carácter político y una decisión de carácter jurídico. Quedo presto a sus preguntas a través de la relación de la videoconferencia y agradezco por la invitación. Me place muchísimo estar en este evento y estar por lo menos pues por videoconferencia o por video en Perú, un país que me atrae mucho. Tengo bastantes personas de relación peruana, obviamente otros países también, pero Perú pues ahorita me halaga muchísimo que este año haya podido compartir con ustedes. Les agradezco mucho y les extiendo un abrazo fraterno. Gracias.